Estamos con Norma Gaite y vamos a hacer unas preguntas de cómo era la escuela antes. En el 1962. ¿Cómo era la escuela antes? La escuela antes se cocinaba en la escuela, pero a leña, no se cocinaba a gas, se cocinaba a leña. La cocinera que estaba cocinaba a leña. Y comí. Y yo fui a quinto año, no fui hasta sexto, porque antes de terminar sexto no quise ir más a la escuela, porque iba a cumplir 15 años y no quise ir más. Estamos con Miguel Albernaz. ¿Cómo era la escuela en el tiempo de antes? Bueno, en el año 1988, cuando yo arranqué en primer año de la escuela, el comedor era afuera, la parte de afuera, no era como acá, era un rancho de paja, el comedor, era el rancho de paja, la bomba era, no venía agua de Oce en aquellos tiempos, la bomba era manija, y la escuela era de teja y de blanco. No, en aquellos tiempos no existía el agua corriente, no existía la energía eléctrica, no existía la internet. Se iba a buscar agua, en un pozo que había allá abajo de la escuela, o si no en la casa del vecino. Se iba a buscar agua, allá en una cachimba, ¿sí? Tomaban agua de cachimba, tomábamos agua en la escuela. No tomaban como ahora que toman agua de Oce, no, tomaban agua de cachimba. Y bueno, y se cocinaba en la escuela en aquellos tiempos, el fogón era leña, y si no la cocina era querosena, aquella cocina que es querosena, que se bombeaba, o sea, una bomba tenía en la cocina y era leña. Y los salones, hay salones que ahora no están, en aquellos tiempos no estaban, así que los salones de aquellos tiempos era 4 salones había, 4 salones, como era así. Y bueno, más o menos eso era la escuela del barrio Godoy. ¿Y cómo se repartían los salones o cómo? Bueno, los maestros eran, no sé si eran más o menos, yo sé que habían clases que se daban de 2. Pero primero era solo, segundo y tercero, cuarto y quinto, y se daban de 2 clases. Mucho menos maestros, mucho menos horas de escuela. En el tiempo que yo iba, se iba de las 2:30 hasta las 5 de la tarde. ¿Daban talleres? Se iba así, a la quinta se iba. Había un invernáculo, en el vernáculo se aprendía huerta, todas esas cosas. Picaba leña, enseñaban todas esas cosas. Que tenemos con un maestro que se llamaba Cires Alves, y siempre en el recreo, cuando había recreo, siempre jugaban a la pelota. Y otra anécdota, que había un niño que en aquellos tiempos iban hasta los 15 años en la escuela, como no había mucho liceo, y como el camino era muy feo para ir de acá al liceo, entonces había muchachos que iban hasta los 15 años. Entonces un día el muchacho se agarró en lucha con el maestro y le rompió el reloj al maestro luchando. La anécdota que tengo es de la maestra Estela. ¿Cómo es el apellido de la maestra Estela, William? Bueno, Que venía en una moto Sanela a la escuela, y como ella era chiquita y la moto era muy grande, ella llegaba derecho a la cancha de la escuela, ¿viste? La cancha de la escuela era todo arena, todo arena, no era pasto como hay ahora, era arena. Entonces ella venía y acostaba la moto ahí, boleaba la pierna y se bajaba. Eso esperaban, todos los niños esperábamos la llegada de la maestra Estela para verla bajar. Sí, trabajaba en la escuela, no había jardinero. Ahora hay. No estaba el salón ese el precioso que tienen ahora de nivel 4 o 5. Sí, los dos. Sí. Eran niños grandes, vos mirabas sexto y quinto, eran niños grandes ya. Ahora no, ahora hay niños chicos, ves, niños de 11 años, 12 años. Antes eran 14, 13, 15, estaban en la escuela todavía. Sí. Bueno, yo soy la abuela de Lara, y lo que yo recuerdo cuando yo iba a la escuela, que teníamos la huerta en la escuela, que en ese tiempo era el maestro Luis, el encargado de la huerta, de enseñarnos, de explicarnos cómo se plantaba, se sembraba, cómo la cosecha, el trasplante de los plantines, y lo que sacábamos de la huerta era utilizado en el comedor. Y después, como es, lo que más me acuerdo a mí que me quedó,
era el tiempo de la competencia, cuando salíamos a competir con otras escuelas rurales y había niños que eran excelentes en salto largo, salto alto, salto largo, de carrera, en el fútbol, y nosotros todos quedábamos re contentos cuando íbamos a otras escuelas de campaña, y cuando veníamos entrando nomás en el barrio ya empezamos con los gritos de la escuela 94, gritando, y cuando los otros niños que no iban a la competencia salían a encontrar en el camino, también para unirse al griterío y al festejo, es lo que yo recuerdo así de la escuela, y también del compañerismo que había. La maestra Rosa, había una maestra que era encargada de tercero y cuarto y enseñaba a las niñas a tejer, a bordar, y siempre estaba incentivando para que aprendieran a coser, enseñaba a coser, a pegar un botón, todas esas cosas aprendíamos en la escuela. Nosotros muchas veces íbamos y no sabíamos, y la maestra, le preguntábamos a la maestra, y las Marías salíamos de la escuela sabiendo cómo pegar un botón, porque la maestra decía, se les pierde un botón de la túnica, tienen que saber colocarse el botón, porque si no van con la túnica desprolija. Y nosotros ya sabíamos que si perdíamos un botón, sabíamos coserlo y no teníamos ninguna excusa de que andábamos con la túnica desprolija. Y la escuela antes, también no ve nada que ver como hasta ahora. La escuela antes era más una escuela más humilde. Había un galpón grande que teníamos del otro lado allá que iba para el lado de la granja, se usaba como comedor. Y las aulas se usaba de tercero y cuarto, quinto y sexto, y las otras sí eran individual, pero siempre tercero y cuarto era junto y quinto y sexto junto. Y, y también que nosotros, había cocina a leña y nosotros teníamos la bomba, pero prácticamente se rompía. Nosotros íbamos allá abajo, que hay un pozo para allá, para atrás de la granja a la escuela, y los niños más grandes éramos encargados de traer el agua. Salíamos, traíamos la olla que se cocinaba, la olla grande, la traíamos, entre los compañeros más grandes la traíamos para la escuela, para dejar el agua para que no faltara en la escuela. Era de ahí donde sacábamos. Si no salíamos en el barrio, a los que tuvieran pozo, le pedíamos y llevábamos el agua para la escuela. Era una época linda, de que nosotros, como no había nada de tecnología, no había nada, pero era lindo, porque cómo te enseñaban y cómo salía adelante. Hoy en día, como todas esas cosas de preparar la tierra, todas esas cosas que ahora, hoy por hoy, no, los gurises no saben mucho, no aprenden. Y antes se veía eso grandemente porque la gente del barrio era conocida de los vendedores de verduras que iban al centro, todo cosechado en el barrio, y el maestro Luis también se destacaba en eso, en la huerta, tenía una huerta preciosa, preciosa el maestro. Algo sobre cómo era la escuela. En la entrada, viste que hay una cortina de pino, sí, vos entras así, la entrada del portón, viste que para adelante, allá donde termina el tejido, hay una cortina de pino. Bueno, esa cortina iba hasta casi donde está el portón, donde empieza el portón, sí, hay una cortina de pino, sí. Ahí, así como está aquello, todo así. Y ahí enseguida, del costado del portón, para abajo, sí, rumbo a la calle, viste, ahí teníamos una quinta grande de cerrada, tejido, ahí plantamos. Nosotros teníamos que plantar todo, nosotros nos hacían plantar y cosechamos, regamos todo. Había una bomba, pero pasaba rota, la bomba vieja, teníamos allí, se rompió por TV. Y ahí salíamos a buscar agua en el barrio hoy, en la casa de Pinau y Turugo, en las ollas de la comida, las ollas grandes, pues. Y nos mandaban 3 o 4 con cosas de eso, buscar agua para la comida y para café y eso. Y si no, allá abajo, atrás de la granja, enseguida, viendo donde termina la granja, hay como una cañada que va rumbo a la vía, así. Allí para abajo, enseguida de la granja, había un pozo que no sé si creo que hasta está todavía. Un pozo de ladrillo, calzado de ladrillo. Ahí también sacamos agua íbamos agua para tomar y para el café y para comer eso. Nos mandaban nosotros ahí. Bueno, buenas tardes. Sí, yo fui a esta escuela, hice todo mi periodo en esta escuela.
en el tiempo que iba a la escuela era un periodo muy lindo, no teníamos tecnología, eh, se pasaba lindo, más allá que no había internet y eso, como que éramos más unidos. Si bien había alguna pelea que otra, como en todos lados, eh, había mucho compañerismo, trabajábamos, plantábamos quinta, juntábamos estiércol, había una bomba que teníamos que bombear para, para poder tener el agua. También cuando se rompía la bomba recurríamos a un pozo que está en el campo de la escuela, que hasta ahora existe, y si no pedíamos a los vecinos. También en ese tiempo había cocina a leña, nos mandaban a hacer leña en la granja. Siempre había que hacer leña en la granja para que cuando lloviera algo, la cocinera no se quedara sin leña para hacer la comida y eso. El comedor funcionaba aparte porque el comedor era donde plantaban quinta hasta hace poco. Y bueno, los salones en esta escuela siempre fue de venir bastante alumnos y eso, porque siempre fue de 100 y pico de niños. Me acuerdo que había época que entrábamos a las 10, salíamos a las 3 de la tarde, y creo que era. Y después no recuerdo si entrábamos de 8 a 12, no recuerdo bien. Pero de eso de las 10 salíamos a las 3 de la tarde, sí. Y después, bueno, casi siempre salíamos a las 5 de la tarde. Sí, los maestros enseñaban bien. También nos castigaban por portarnos mal. Y eran de los bancos antiguos. Nos sentábamos de a dos, a veces cuando nos queríamos portar mal nos sentábamos de a tres. Las calles eran todas calles de greda porque ni balastro tenía. Cuando llovía mucho, allí donde la parada del ómnibus, abajo, allí en las Cuatro Bocas, no había quien pasara porque se inundaba todo aquello. Y bueno, sí, siempre existió la cancha de fútbol ahí donde está, pero estaba al revés. Había un arco para el lado de la granja y el otro para el lado de la calle. Pero fue una época muy linda, la verdad. Bueno, más o menos eso es lo que recuerdo de la escuela. Sé que la han modificado un poco, y han avanzado las tecnologías en muchas cosas, porque sé que tienen aire y todo. En aquellos tiempos, no sé, en el tiempo que yo venía, no me acuerdo si había luz propia o no. Creo que no, porque acá en el barrio nadie tenía luz. Y está, más o menos eso es lo que me acuerdo. Yo estudié de primero a sexto de la escuela, dice. Nosotros todos fuimos nuestros hijos y nosotros los padres, todos a la misma escuela. Todos a la misma escuela en 94. Mi hijo y todos mis hijos y nosotros. Muy linda la escuela, muy lindo lo que hacían, me gustó todo lo que nos hicieron. Lo que nos ayudaron, todo también nos gustó, ¿viste? Eran muy buenas las maestras. Para mí todas fueron buenas. Muy buenas, simpáticas, todas con la gente, trataban a todo el mundo bien, ¿viste? ¿Y Todas, cómo era la escuela antes? era la escuela antes, era casi que esa cosa, pues no está muy reformada, pero muy poquito. ¿Cómo eran las cosas? ¿Cómo había comedor? ¿Dónde se sentaba? Sí, había comedor, siempre hubo comedor. Desde que empezamos nosotros ahí en la escuela, había comedor, sí. No sentábamos en el banco. Después que empezamos a conseguir, de hecho, pues cuando empezamos a llevar una silla de las casas de nosotros, porque esa escuela era nueva, ¿viste? Bien nueva. Y cada uno se llevaba su silla para sentarse en el corredor. Después empezamos a vestir la escuela con los bancos, con las sillas, con todas para quedar dentro de lo que tiene, ¿viste? ¿Cómo eran las cosas tipo de los útiles? ¿Usted tenía que llevar o...? No, que esperando, nosotros no llevábamos nada. Nosotros nos daban todo.
todo. Todos los libros, las revistas de estudiar, todas esas cosas así. Nos dieron todo a nosotros. Muy lindo, muy lindo. Cuando ustedes se portaban mal, ¿las maestras qué hacían? No pasaban un rato y nos ponían en penitencia. Nada más que eso. Sí, porque cuando empezamos a ir a la escuela, a cursar a la escuela, ya éramos casi todas grandes, ¿viste? Todas grandes. Porque no había escuela, no teníamos escuela. Cuando empezamos a cursar la escuela ya estábamos todas grandes. Una con 9 años, otra con 10 años. Pero todos aprendimos bien, gracias a Dios. ¿Cómo era la cocina? La cocina muy linda. Y la cocinera muy buena, gracias a Dios. Tenía que, ¿cómo era que dijo Darío? Era como Una bomba de agua y eso. Sí, la cocina. Nosotros, de ellas cocinaban, ¿no? Porque yo también las ayudaba. Porque toda niña grande que sabía algo, las ayudaba a la cocinera. Yo ayudaba siempre a la cocinera. Y me gustaba en pila ayudarla. Porque la cocinera era muy buena. Muy buena. Bueno, ¿Alguna anécdota que tenga para ¿Una contar? anécdota de tu compañero tuyo? mis compañeros eran todos buenos. Porque a pesar de que yo no les hacía molestia ninguna, ¿no? Y no me gustaba el mal compañerismo tampoco. Los huillas nosotros aparte, y las huillas aparte. Claro. Todos así. ¿Eran todos Sí, compañeros? todos los compañeros. ¿Tenían talleres? Teníamos. Tenían. Sí. ¿De cuáles? De costura, de lana, de tejido de lana, de todo había. Había muchas cosas lindas ahí. Todos aprendían. Sí, todos aprendían. Todos. Ahí se estudiaba que era una hermosura, dicen. Y yo me crié en esa escuela y se quedaron mis hijos todos ahí. Después mis hijos se fueron. Perdón. Juntábamos leña, palitos, dice. Y traíamos a la cocina, poníamos en el rincón. Y al otro día cuando íbamos a hacer fuego, teníamos la herida seca bien, en el rincón de la cocina. De todas las clases. Sí, todos tenían que colaborar, todos los niños.